Al comienzo de 1936 es evidente el fracaso de los gobiernos de derechas. El presidente de la República disuelve las Cortes y convoca elecciones para el domingo 16 de febrero. La propaganda, en sus múltiples manifestaciones, invade las ciudades. Los partidos de izquierdas republicanas y obreros se agrupan en el Frente Popular. Los de derechas en el Frente Nacional. También existe un centro débil compuesto por varios partidos minoritarios. Entre los candidatos figuran destacadas personalidades aún encarceladas. Una de ellas es Lluís Companys. Dolores Ibárruri, la pasionaria, figura en la candidatura por Oviedo del Frente Popular. Tras un mitin electoral, miembros de las Juventudes Comunistas, uniformados, recorren las calles ovetenses. La CEDA da a su campaña un mensaje claramente antimarxista, muy crítico con la democracia y propenso al autoritarismo. La izquierda la contrarresta con cartelones satíricos que atacan por igual a Lerroux y a Gil Robles. La campaña electoral tiene una técnica muy moderna, en la que se movilizan todos los medios de comunicación de masas. A menudo, los mítines de uno y otro signo transcurren en un clima de crispación. El nuevo embajador británico, Sir Henry Chilton, asemeja este clima al que reinaba en Rusia antes de la Revolución. Londres y Washington están inquietos. Oliveira Salazar, mucho más. El 16 de febrero de 1936 se celebran los comicios. Desde tempranas horas de la mañana, los colegios electorales de las grandes ciudades se ven muy concurridos. En Madrid, la jornada discurre sin apenas alteraciones, pero dado el carácter de la campaña previa, el ambiente es tenso e inquietante. En Cataluña, aunque la lucha entre el Front d'Esquerres y las derechas es tan aguda como en el resto de España, la campaña electoral se ha desarrollado con menor violencia. Esto supone un vuelco radical de la situación política. En las Cortes de 1933, las derechas contaban con 277 diputados, el centro con 144 y las izquierdas con 101. Los resultados son inequívocos. El Frente Popular tiene 257 diputados, la derecha 139, el centro 57. Como en 1933, la ley electoral ha primado a los partidos más votados. Sin embargo, en términos de sufragio, la situación será bien distinta. En tanto que 4.600.000 electores otorgan su confianza a los partidos triunfantes, a la coalición de izquierdas, 4,5 millones manifestarán su confianza a las opciones conservadoras y 500.000 a las centristas. Puestos a explicar este viraje con relación a las elecciones de 1933, la mayor parte de los estudiosos creen encontrar la causa de ello en la consigna de los dirigentes anarcosindicalistas de votar a sus afiliados, por cuanto un triunfo de las candidaturas de izquierda supondría una amnistía que a su vez implicaría la liberación de un gran número de sus militantes encarcelados a consecuencia de la sublevación de octubre de 1934. En Madrid, a la caída de la tarde, cuando ya se intuye que el triunfo es del Frente Popular, se forman grupos ansiosos de confirmar el resultado, como el que llega a la Plaza de la Villa. El antiguo alcalde republicano, Pedro Rico, lo saluda desde el balcón del ayuntamiento. Manuel Azaña, cuyo liderazgo de las izquierdas nadie discute, es el gran vencedor de la jornada. El máximo perdedor es José María Gil Robles, quien hace diversas gestiones para que se declare el estado de guerra sin conseguirlo.
Al alba del 17, el general Fanjul intenta, sin éxito, que las fuerzas del madrileño cuartel de la Montaña se pronuncien contra el resultado de las urnas. El general Franco, por su parte, maniobra para que se empleen medios extraordinarios para evitar, afirma, que la masa no rebase. Las manifestaciones de júbilo por el triunfo del Frente Popular se suceden en toda España. Unánimemente se reclama la inmediata liberación de los presos políticos. El general Franco visita a Portela Valladares. En su calidad de jefe de Estado Mayor, le apremia para que declare el estado de guerra, medida que pondría el poder en manos de los militares. Portela se niega. También rechaza las presiones que en el mismo sentido le hace Calvo Sotelo, líder de Renovación Española, y en vista de los desórdenes que se producen continuamente, le pide que imponga un régimen de fuerza y ataje la revolución. Los generales Franco, Godet y Rodríguez del Barrio sondean a las guarniciones, pero éstas se manifiestan reacias a sublevarse. Ante las denuncias de los generales republicanos Sebastián Pozas y Miguel Núñez de Prado, el gobierno toma precauciones, hace vigilar a los militares más significados y decreta el estado de alarma durante 8 días. Portela, desbordado, dimite el 19 de febrero. 3 horas más tarde, el presidente de la República confiere el poder a Manuel Azaña. En el nuevo gabinete no figuran socialistas ni comunistas. Hay 9 ministros de Izquierda Republicana y 3 de Unión Republicana. Azaña declara: el gobierno es el único ejecutor del programa político que ha servido de base a la coalición electoral. Sin embargo, el socialista escribe: es al Frente Popular a quien corresponde libertar a nuestros presos. Y en efecto, en algunos lugares, los comités del Frente Popular, sin esperar órdenes superiores, abren las cárceles. En Oviedo, salen sin más trámites los detenidos por la Revolución de Octubre. Los primeros decretos del nuevo gobierno son para conceder la amnistía a los presos políticos y restablecer el Estatuto de Cataluña. El 2 de marzo hace Companys su triunfal entrada en Barcelona. Desde su salida del penal del puerto de Santa María, no ha cesado de recibir agasajos y pronunciar discursos. Al front d'Esquerres obtiene también concesiones de urgencia del gobierno a Azaña. La Diputación Permanente de las Cortes aprueba un decreto ley que autoriza al Parlamento catalán a reanudar sus sesiones al efecto de designar al gobierno de la Generalitat. El Parlamento de Cataluña reelige presidente a Companys, quien forma un gobierno que será sustancialmente el mismo que actuaba el 6 de octubre de 1934. La escena internacional se encrespa. El 7 de marzo, el ejército alemán cruza el Rin y ocupa su orilla izquierda, que había quedado desmilitarizada por el Tratado de Versalles. Es un desafío de Hitler a Francia. Horas después, ante un parlamento enardecido, el Führer proclama hipócritamente: no tenemos más reclamaciones territoriales en Europa. Alemania nunca romperá la paz. Ante la gravedad de la situación, el primer ministro inglés Stanley Baldwin convoca en Londres una conferencia a la que asisten representantes de Francia, Bélgica e Italia. De esta reunión apenas si sale un vago acuerdo de protesta contra la agresión alemana, aunque Francia moviliza sus tropas, reforzando sus guarniciones en la frontera con Alemania. Estos hechos se interpretan como un signo de debilidad de las democracias europeas. La prensa española satiriza los fracasos de la Sociedad de Naciones. Los diplomáticos norteamericanos en Madrid temen, mientras tanto, que el Kremlin acentúe su influencia en España.
El triunfo del Frente Popular suscita grandes esperanzas en los campesinos. Los yunteros de Extremadura, expulsados en 1935 de las tierras que trabajaban en usufructo, son autorizados a explotarlas de nuevo. Pero los campesinos se impacientan y antes de que se cumplan los trámites legales, toman por la fuerza lo que la ley les promete. Sin esperar a más, 60.000 jornaleros ocupan 3.000 fincas en Extremadura. El gobierno legaliza las ocupaciones y adopta nuevas medidas que irritan y atemorizan a los propietarios y contribuyen a radicalizar su actitud frente a la República. Otra cuestión que aborda el gobierno Azaña, nada más tomar posesión, es la de combinar los mandos militares para situar en destinos secundarios a quienes no merecen su confianza. El 21 de febrero cesa a Franco como jefe del Estado Mayor y se le nombra comandante militar de Canarias. Al despedirse de Alcalá Zamora y de Azaña, les previene sobre el peligro de una revolución comunista. Antes de partir, Franco se reúne a comienzos de marzo en casa de un diputado de la Ceda con Mola, Saliquet, Rodríguez del Barrio, Orgaz, Villegas, García de la Herrán, González Carrasco, Varela, Ponte y Galarza, este último en representación de Sanjurjo. Se acuerda, por indicación de Franco, pronunciarse el 20 de abril sin ninguna etiqueta concreta. También se aleja de Madrid al general Godet, a quien se destina a la comandancia militar de Baleares. El general Mola, que manda las fuerzas de Marruecos, es enviado a Pamplona. La UME, Unión Militar Española, organización antirrepublicana, se dedica a aunar voluntades con vistas a un golpe de fuerza. Sin embargo, hay otros focos de conspiración. En Navarra, los carlistas han comenzado a recibir instrucción militar desde 1933. Incluso envían varias expediciones de jóvenes a Italia. Importan armas por Portugal y montan rudimentarias fábricas de granadas de mano. También improvisan modestos campos de entrenamiento e instrucción. Cuentan con las Margaritas, que confeccionan uniformes, banderas y guiones. Aunque de modo fragmentario, el gobierno va teniendo conocimiento de algunas de estas actividades. El ministro de la Guerra, general Carlos Masquelet, recibe informes de la Unión Militar Republicana Antifascista, organización privada de militares partidarios del Frente Popular. Otra preocupación del gobierno Azaña es el deterioro del orden público. Desde poco después de las elecciones se ha agravado la ola de pistolerismo callejero. El 12 de marzo, en una refriega con jóvenes socialistas, mueren un estudiante falangista y otro tradicionalista. Al día siguiente, grupos de izquierdas asaltan e incendian el diario La Nación, antiguo órgano oficioso del dictador Primo de Rivera. La misma suerte corre el diario Ideal de Granada, de línea marcadamente católica. No son los únicos incendios. En varias ciudades españolas arden cafés, teatros, escuelas, iglesias. Grupos derechistas, por su parte, atacan el domicilio de Largo Caballero y la casa de Eduardo Ortega y Gasset. El 13 de marzo, unos falangistas atentan en Madrid contra el catedrático de Derecho Penal y diputado socialista Luis Jiménez de Asúa, quien resulta ileso. Las balas hieren de muerte al policía de su escolta, Jesús Gisbert. Al entierro asisten numerosas personalidades republicanas. Desde el 27 de febrero, el gobierno ha clausurado los locales de Falange Española de las Joncs. Su jefe, José Antonio Primo de Rivera, es detenido el 14 de marzo, en unión de la Junta Política del partido. El juez encargado del caso resuelve su traslado a la cárcel Modelo y decreta la suspensión de las actividades de la organización.
La espiral terrorista de derechas y de izquierdas provoca nuevas víctimas. Entre las más destacadas figuran Alfredo Martínez García Argüelles, liberal demócrata y exministro, y el magistrado Manuel Pedregal. Con todo, el verdadero espíritu de la conspiración se encarna en el general Emilio Mola, quien tiene en Madrid intensos contactos con militares y civiles. Destinado a Pamplona, el centro de la conjura se traslada a esta ciudad, donde ya existía un arraigado núcleo conspirativo muy alentado desde ahora por la presencia de Mola. El general Juan García Gómez Caminero, tras una visita de inspección, sugiere al ministro de la Guerra la conveniencia de relevar al conspirador, pero este es mantenido en su puesto. Según ciertos testimonios, el gobierno ha establecido por estas fechas un servicio de escuchas telefónicas a las órdenes del ministro de Comunicaciones. Se intervienen las llamadas de distinguidos miembros de la oposición. Las noticias y rumores de golpe de Estado provocan un exaltado antimilitarismo en la prensa de izquierdas que coadyuva al clima de intranquilidad. El ministro de la Guerra desmiente los rumores de golpe y el 19 de marzo afirma en un comunicado que los militares se mantienen dentro de los límites de la más estricta disciplina. El 3 de abril, constituido ya formalmente el Congreso de los Diputados, se procede a la elección de su presidente. Obtiene el cargo Diego Martínez Barrio, republicano de raíces históricas y de orientación templada. El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, quien ha intentado una política de centro, no ha satisfecho durante su mandato ni a las derechas ni a las izquierdas, y es criticado por ambos bandos por su excesivo personalismo. El propio Azaña no recata su desdén hacia el presidente. En este ambiente adverso a Alcalá Zamora, la minoría socialista promueve una acción orientada a sustituirle. Basándose en una interpretación discutible de la Constitución y con el apoyo de los partidos del Frente Popular más el del PNV, consigue que sea destituido. En la votación, las derechas se abstienen y abandonan el hemiciclo con el fin de que la responsabilidad recaiga exclusivamente en los promotores de la excepcional iniciativa, que triunfa por amplio margen. Es el 7 de abril de 1936. Corresponde asumir provisionalmente la presidencia de la República a Diego Martínez Barrio, por ostentar la de las Cortes. Una semana después de la destitución de Alcalá Zamora, se conmemora el 14 de abril con un desfile militar en el madrileño Paseo de la Castellana. En el curso de la parada, un grupo ultraderechista hace estallar unos petardos junto a la tribuna presidencial y da lugar a numerosos altercados seguidos de alborotos y disparos. Un balazo mata a un alférez de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes, que vestido de paisano asiste al acto como espectador. Estos sucesos tienen graves consecuencias al día siguiente. El entierro de la víctima es presidido por el general Pozas, inspector general de la Guardia Civil. Concurren muchos jefes y oficiales, pero también diputados de significación monárquica y de la CEDA, encabezados por Gil Robles. Quieren dar significación política al acto. Los falangistas obligan a muchos transeúntes a saludar brazo en alto al paso del féretro. Unos albañiles responden alzando el puño y vitoreando a la República. A continuación, se entabla un tiroteo. El cortejo sigue un largo recorrido que no se ajusta al señalado por la Dirección General de Seguridad. Durante el itinerario menudean las provocaciones, los choques y los enfrentamientos, con el fatal resultado de 5 muertos y numerosos heridos. Cae el falangista Sáez de Heredia, familiar de Primo de Rivera, al enfrentarse con una sección de guardias de asalto que manda el teniente José del Castillo. Tan trágicos acontecimientos expresan el clima de violencia que impera en la primavera de 1936. Reflejan la honda fractura que va produciéndose en parte de la sociedad española
dividida en dos bandos cada vez más inconciliables. Al día siguiente, la CNT declara una huelga general de 24 horas protestando por lo ocurrido, pese a las garantías del gobierno de castigar a los culpables. Aunque no le secundan las demás organizaciones obreras, los cenetistas consiguen paralizar la vida en Madrid. Sin conexión con los incidentes madrileños, en Barcelona caen asesinados el 28 de abril los hermanos Badía, dirigentes del Estat català. Ha sido una represalia de la FAI por la dura campaña desplegada 2 años antes por Miguel Badía para acabar con el pistolerismo mientras fue responsable del orden público. Por las mismas fechas, los gobiernos norteamericano y británico reciben numerosos despachos y telegramas de sus agentes consulares y diplomáticos destacados en España, en los que se llama la atención sobre la evolución de la situación española hacia lo que se caracteriza de subversión comunista. Son informes que caen en terreno bien abonado, dado la obsesión antisoviética de los anglosajones, que contemplan un tanto distorsionadamente la evolución de la situación española. Mientras ocurren los luctuosos sucesos de Madrid y Barcelona, en los cuarteles de Pamplona sigue urdiéndose la trama de la conspiración. Una de las adhesiones más notables que recibe Mola es la del general Gonzalo Queipo de Llano, inspector general de Carabineros. Llega a la ciudad el 15 de abril de un modo natural, como cumpliendo las obligaciones de su cargo, y su entrevista con Mola es en apariencia una visita de cortesía. Queipo de Llano se sublevó contra la monarquía en 1930. Represaliado y pasado a la reserva, fue el primer capitán general de Madrid con la República. Consuegro de Alcalá Zamora, goza fama de republicano. Eso hace más significativa su alineación con los conjurados. Aunque Mola cautamente le niega estar dispuesto a sublevarse, toma buena nota de la favorable disposición de Queipo. Mientras tanto, Prieto y otros miembros del PSOE advierten a Masquelet y a Azaña de que la conspiración crece en los cuarteles e incluso apuntan una fecha probable del golpe, el 20 de abril. Es la misma señalada 2 meses atrás por los generales reunidos con Franco antes de marchar este a Canarias. Azaña aprovecha una intervención en el Congreso para advertir a los conspiradores. Sabemos lo que pasa en todas partes. Nosotros no hemos venido a presidir una guerra civil. Más bien, hemos venido con intención de evitarla. La intentona castrense no se produce. El 18 de abril, el general Rodríguez del Barrio, que preside la Junta de Generales Conspiradores, da contraorden. Al transcurrir la fecha indicada sin que nada ocurra, Azaña y el gobierno tienden a bajar la guardia, creyendo disipada la amenaza. El constante deterioro del orden público es aprovechado por los partidos de la derecha como arma política contra el gobierno. Gil Robles reclama más rigor y energía en la represión de tales alteraciones. Calvo Sotelo es más dramático. A partir del 16 de febrero, afirma, dijérase que se ha volcado sobre España un ventarrón de fuego y de furor. Lee una extensa lista de alteraciones de toda índole para impresionar a la Cámara y por añadidura a la opinión pública. Y dice que el gobierno continúa siendo desbordado por sus aliados de extrema izquierda. Respondiendo a ambos, Azaña enfatiza. Nadie puede pintar con bastante crudeza y vigor, no digo la contrariedad, la repugnancia del gobierno delante de ciertos hechos que se producen esporádicamente en España. Nadie puede dudar de los desvelos del gobierno por impedirlos o por reprimirlos. En un discurso pronunciado en Cuenca, el dirigente socialista Indalecio Prieto insiste rotundamente en el daño que causa a la República los desórdenes callejeros y señala al general Franco como el más dotado para encabezar un posible pronunciamiento. No justifica los desmanes, pero los explica como una consecuencia de la represión de octubre. Lúcidamente Prieto alerta.
La convulsión revolucionaria, con un resultado u otro, la puede soportar un país. Lo que no puede soportar es la sangría constante del desorden público, sin finalidad inmediata. Lo que no soporta una nación es el desgaste de su poder público y de su propia vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad. Mientras tanto, el Partido Nacionalista Vasco, que ha ido distanciándose de los tradicionalistas y del resto de la derecha, bajo la dirección de sus jóvenes líderes, José Antonio Aguirre y Manuel Irujo, ha tejido relaciones de cooperación con Esquerra Republicana de Cataluña y con los socialistas. Ello le permite aproximarse al gobierno, presentando en las Cortes su proyecto de estatuto. Prieto lo defiende. Calvo Sotelo lo ataca tildándolo de separatista. Pero a finales de junio, casi la totalidad de los artículos del proyecto están aprobados en comisión. El 30 de abril comparece a juicio en la cárcel Modelo de Madrid José Antonio Primo de Rivera, encausado con otros dirigentes de Falange Española y de las Jons. El fiscal de la República les acusa del delito de asociación ilícita y pide la disolución del partido. No prosperan sus tesis y la sentencia es absolutoria. El gobierno recurre e impide que el fallo sea firme. El 5 de junio, Primo de Rivera es trasladado a la prisión de Alicante. Los falangistas, aunque privados de su jefe, redoblan en propaganda y proselitismo sin descuidar sus actividades paramilitares. En la extrema izquierda, los anarcosindicalistas se reorganizan y unifican. El 1 de mayo inicia sus debates en Zaragoza el Congreso Extraordinario de la CNT. Sus delegados representan a casi 1 millar de sindicatos con más de 500.000 de afiliados. Las conclusiones son decididamente revolucionarias. Para que sea una realidad efectiva la revolución social, hay que destruir completamente el régimen político y social que regula la vida del país. La prensa anarquista repite la antigua y universal consigna de tierra y libertad. La CNT pretende anticiparse a los afanes revolucionarios de socialistas y comunistas. Santiago Carrillo, secretario de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas, y Trifón Medrano, secretario general de la Juventud Comunista, gestionaron desde marzo la unificación de ambas, que adopta el nombre de Juventud Socialista Unificada. Sorpresivamente, la nueva organización se encuadra en la Internacional Juvenil Comunista. Su primer acto público estriba en participar en el desfile madrileño del 1 de mayo. Encabezan este desfile multitudinario Francisco Largo Caballero, cabeza visible del ala más radical del socialismo, el secretario general del Partido Comunista, José Díaz, y Santiago Carrillo. Es esta la primera movilización de masas que organizan los partidos y sindicatos obreros después del triunfo del Frente Popular, y se ha convocado apelando a la unidad del proletariado. La respuesta de la multitud congregada hace ver que tal unidad parece un hecho. El líder que suscita mayor entusiasmo popular es Largo Caballero. La novedad de la jornada consiste en el desfile de las milicias socialistas que ya hicieron acto de presencia el 14 de abril, uniformadas y encuadradas. Concluye el acto en perfecto orden y la manifestación se autodisuelve sin el más leve incidente. Tan gran demostración de masas causa honda desazón en los sectores más conservadores de la sociedad, ya de por sí muy conturbados por la actitud cotidiana de las organizaciones obreras. Los gritos, las consignas, la presencia de elementos armados y el nutrido gentío que se congrega en las calles es utilizado por la prensa y los sectores derechistas como anuncio de una revolución inminente. Los núcleos conspiradores
tanto civiles como militares, aprovechan este clima creado tras la manifestación del 1 de mayo para dar un nuevo impulso a la conspiración. Sus sectores más extremistas piensan incluso en emprender inmediatas acciones de castigo. Una semana más tarde, el capitán de ingenieros Carlos Faraudo, instructor de las milicias socialistas, es asesinado por falangistas. En su entierro, el teniente coronel Julio Mangada, significado miembro de la Unión Militar Republicana y Antifascista, exige del gobierno más energía en la represión de las provocaciones fascistas y reaccionarias. En la primavera de 1936, muchos españoles de talante moderado viven angustiados al ver amenazada la paz social por el enfrentamiento de los intransigentes de todo signo. Observan con temor el deterioro del sistema político y van haciéndose receptivos a soluciones de fuerza que restablezcan el orden como principio esencial e irrenunciable de la convivencia. La gran concentración del 1 de mayo de 1936 en Madrid, protagonizada por las masas obreras, ha tenido lugar con orden y sin incidentes, pero ha subrayado un acento inequívocamente revolucionario. Deja una estela de inquietud y zozobra en aquellos núcleos sociales que por su extremo conservadurismo se sienten directamente amenazados. Su alarma se refleja en los titulares de la prensa adversa al régimen republicano. A su vez, los periódicos más izquierdistas califican el 1 de mayo de paso adelante, decisivo en el camino de la revolución. Los temores británicos y norteamericanos por la seguridad de sus inversiones en España se acrecientan. Ello da pie a los enemigos de la República para pregonar que ésta ha sido desbordada por su izquierda de modo irreversible y que es urgente atajar el peligro. Cuantos conspiran contra el sistema democrático redoblan sus actividades y repiten con insistencia que la única solución posible es un golpe militar. El 4 de mayo, José Antonio Primo de Rivera redacta desde la cárcel su carta a un militar español en la que afirma que, ante la invasión de los bárbaros, no es admisible postular la indiferencia de los militares por la política. Exhorta al ejército a no quedarse en sus cuarteles y declara: ha sonado la hora. Pide a los jefes y oficiales que juren por su honor no dejar sin respuesta el toque de guerra que se avecina. Entre el 4 y el 11 de mayo, la escuadra realiza maniobras en las aguas canarias. Durante su estancia en Tenerife, el vicealmirante Francisco Javier de Salas habla con el general Franco sobre el movimiento que se prepara contra el gobierno y concierta, en términos generales, la colaboración de la Armada. Las noticias que llegan de Francia intranquilizan a la derecha española. Las elecciones del 3 de mayo, al igual que las de febrero en España, enfrentan dos bandos antagónicos, fascismo y antifascismo. Son una arrolladora victoria para el Frente Popular, presidido por el líder socialista Léon Blum. Los comunistas han contribuido al triunfo. No obstante, Maurice Thoré, su secretario general, anuncia que no pretenden entrar en el gabinete, aunque lo sostendrán con sus votos en el Parlamento. El 10 de mayo de 1936 se elige al nuevo presidente de la República. Como se esperaba, gana la votación Azaña, único candidato en el que se han puesto de acuerdo los partidos componentes del Frente Popular. Votan también a su favor la Lliga Catalana, los lerrouxistas, el PNV y otros grupos del centro y moderados. La CEDA lo hace en blanco. La extrema derecha se abstiene. Al día siguiente, el nuevo presidente jura el cargo ante las Cortes. El ascenso de Azaña a la primera magistratura del Estado lo aceptan, curiosamente, todos o casi todos los partidos políticos. A un sector de las derechas, Azaña les parece, entre todos los prohombres del momento, el más dotado para contener las presiones de la revolución. Sin embargo, algunos opinan que se ha cometido un grave error al llevar a Azaña a la presidencia y alejarle del gobierno.
máximo dignatario de la República carece, en efecto, de facultades ejecutivas. Indalecio Prieto recibe el encargo de formar gobierno, noticia que provoca la satisfacción general, dado el prestigio político del diputado por Bilbao. Muchos creen que un gabinete presidido por Prieto será más enérgico que otro compuesto simplemente por republicanos, sin por ello perder la moderación. Se piensa que al compartir los socialistas la responsabilidad gubernamental, se verán obligados a refrenar su ala revolucionaria, cuya presión sería agobiante para un gobierno republicano homogéneo. Pero el grupo parlamentario socialista, donde Largo Caballero tiene mayoría, se opone a que Prieto acepte la misión encomendada, y éste ha de renunciar el encargo. Es Santiago Casares Quiroga, correligionario de Azaña, quien forma gobierno exclusivamente con republicanos. En la Cámara contará con los votos de los demás partidos del Frente Popular, pero está a merced del apoyo de socialistas y comunistas. El 20 de mayo se alteran los planes de la conspiración. El general Rodríguez del Barrio se aparta de ella por encontrarse gravemente enfermo. Queda entonces Mola como cerebro indiscutible. Una junta de generales confirma a Sanjurjo como suprema autoridad de la sublevación. El comandante militar de Pamplona recibe el refrendo de Sanjurjo. Desde entonces, Mola, que llevaba los hilos de la trama, ejercerá definitivamente el mando efectivo, pese a que entre los conjurados hay algunos de superior graduación. A partir de ese momento, se le conocerá como el director. El general Mola se entrevista con Queipo de Llano en la fonda Otamendi de Irurzun, cerca de Pamplona. Desaparecen los recelos anteriores y Queipo de Llano se adhiere sin reservas a la conspiración. Mola no le oculta la preocupación que le inspira la actitud del general Miguel Cabanellas, jefe de la guarnición aragonesa con fama de masón y exdiputado lerrousista. Queipo se compromete a incorporarle a la conspiración. Mola se reúne con Cabanellas en un lugar de la carretera Pamplona-Zaragoza, próximo a Murillo de las Limas, y obtiene una promesa de ayuda. La adhesión de Cabanellas será decisiva, pues facilitará a Mola el suficiente armamento y munición para que éste se alce. Mola recibe una carta de José Antonio Primo de Rivera escrita en la prisión de Alicante. En ella le ofrece su colaboración y la de Falange en pleno, sin condiciones. Lecumberri. En un robledal próximo a la población, Mola se entrevista con el general Alfredo Quindelán, a quien pide su activa colaboración, que obtiene en el acto. Quindelán, pionero de la aviación militar en España, goza de mucho prestigio entre los pilotos conservadores. En la misma jornada, Mola recibe en la comandancia a José Luis Zamanillo, delegado nacional de Requetés. Zamanillo le entrega una nota con las condiciones que la comunión tradicionalista fija para participar en el pronunciamiento. El general considera las exigencias demasiado radicales, por lo que no hay acuerdo. Tampoco se consigue este en su entrevista con Falconde, celebrada en el monasterio de Irache. Mientras tanto, el presidente del gobierno, Casares Quiroga, releva al general Masquelet como ministro de la guerra y asume su puesto. Es un síntoma de que, barruntando el alcance de la conjura, ha decidido ocuparse por sí mismo de los asuntos castrenses. El 16 de junio, las Cortes viven una sesión dramática cuando la oposición plantea un debate sobre el orden público. Gil Robles recuerda que la CEDA no ha regateado sus votos a la hora de procurar a los gobernantes los medios para salvar una posible situación de caos, pero afirma que el estado de excepción en manos del gobierno ha sido una arbitrariedad continua, un medio de opresión o un instrumento de venganza.
Intenta probar su aserto manejando con habilidad las estadísticas y denunciando un sinfín de huelgas, asesinatos, incendios de templos, petardos, asaltos de locales, alborotos e incluso simples delitos comunes. Calvo Sotelo, más contundente, dirige sus ataques no al gobierno, sino al propio sistema democrático parlamentario y a la Constitución de 1931. No creo que exista actualmente en el ejército español, cualesquiera que sean las ideas políticas individuales que la Constitución respeta, un solo militar dispuesto a sublevarse en favor de la monarquía y en contra de la república. Si lo hubiera, sería un loco. Lo digo con toda claridad. Aunque también sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía si ésta se produjera. Calvo Sotelo es reiteradamente interrumpido por las protestas de los parlamentarios de la izquierda. El debate se desarrolla en un clima de gran tensión. Casares Quiroga responde a Calvo Sotelo. Le advierte del alcance subversivo de sus palabras. Después de lo que ha dicho su señoría hoy ante el Parlamento, de cualquier cosa que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, le haré responsable ante el país. A Gil Robles le recuerda que quienes arremeten contra el gobierno son los mismos que durante 2 años han vejado, perseguido y encarcelado, creando un fondo de odio en las masas populares. Entre otros diputados interviene Dolores Ibárruri, la pasionaria. Recogiendo lo dicho por Casares Quiroga, manifiesta: para evitar el estado de desasosiego que existe en España, no solamente hay que hacer responsable de lo que pueda ocurrir a un señor Calvo Sotelo cualquiera, sino que hay que comenzar por encarcelar a los patronos que se niegan a aceptar los laudos del gobierno, a los terratenientes que hambrean a los campesinos, a los que con cinismo sin igual, llenos de sangre de la represión de octubre, vienen aquí a exigir responsabilidades por lo que no se ha hecho. En respuesta a Casares Quiroga, dice Calvo Sotelo: acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice. Y las responsabilidades ajenas, si son para bien y gloria de España, las acepto también. En el diario de sesiones no constan amenazas contra la integridad física del dirigente de Renovación Española. Sin embargo, Calvo Sotelo, al hilo del ardor de su discurso, pronuncia una frase que hace leyenda. Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis. Y es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio. A mediados de junio, Mola recibe un donativo misterioso y anónimo. 500.000 pesetas, unos 68 millones de hoy. Años más tarde, Gil Robles aclara públicamente el enigma. Ese dinero procede de los fondos electorales de la CEDA. A pesar de la adhesión a Mola, José Antonio Primo de Rivera duda de la sublevación militar que se prepara. Dirige una circular a los jefes de Falange Española, previniéndoles para que no se comprometan en confusos movimientos subversivos que se están desarrollando en diversas provincias de España, pues considera ofensivo para Falange que se le proponga participar como comparsa en un movimiento que no va a conducir a la implantación del Estado Nacional Sindicalista. Falange ha crecido y crece considerablemente, y su jefe no quiere que los militantes se comprometan a la ligera. Entretanto, Mola continúa anudando los hilos de la trama. En Pamplona, en un piso de la avenida de Carlos III, número 20, se celebra otra reunión con Cabanellas en la que se analizan las posibles actitudes de los mandos de la Guardia Civil. Puerto de Miguelchu. Se entrevista de nuevo con Queipo. Le da las instrucciones que ha de seguir la Armada en Cartagena y Cádiz, así como las destinadas a las fuerzas navales de Marruecos. Mientras tanto, se reúne en Madrid la Junta de Generales para reestructurar los planes del pronunciamiento. Godet se sublevará en Barcelona y González Carrasco lo hará en Valencia.
En junio de 1936, la conspiración militar está muy avanzada. Mola, cerebro de la conjura, ha establecido contacto con distintas personalidades políticas y militares. El gobierno conoce a grandes rasgos la marcha de la conspiración y trata de neutralizarlo nombrando a algunos generales fieles en cargos de confianza. Con este fin, envía al general Batet a Burgos en la esperanza de que pueda controlar el movimiento sedicioso. Por su parte, el director general de Seguridad, Alonso Mayol, cree poder desbaratar la conjura de Mola y decide personarse en Pamplona. Un confidente de excepción, el comisario Martín Báguenas, de la Dirección General de Seguridad, informa a Mola. Este, con habilidad, evita que Alonso Mayol visite la comandancia y hace fracasar su gestión. El 23 de junio se descubren en Barcelona unas instrucciones sobre el alzamiento al efectuar un registro en el domicilio de un capitán de la Guardia Civil. El capitán Federico Escofet, hombre de confianza de Companys, nombrado por el comisario general, elabora un informe sobre la situación de Barcelona. En él se dice: resulta indudable que se están efectuando preparativos en la actualidad con vistas a un verdadero golpe de Estado. Companys envía el expediente al presidente del gobierno. Escofet pide que se le autorice a detener a los principales comprometidos, pero su solicitud no es atendida. Coincidiendo con estos hechos, los gallegos acuden a las urnas el domingo 28 de junio para pronunciarse en plebiscito sobre su estatuto. El resultado es abrumador: casi 1 millón de votos a favor y solo 6.085 en contra. Los galleguistas celebran el triunfo. Mientras tanto, Mola pasa por momentos de desánimo, principalmente porque no llega a una avenencia con los carlistas, cuyas condiciones sigue considerando inadmisibles. El general jefe de la Sexta División, Domingo Batet, con sede en Burgos, visita la guarnición de Pamplona el 4 de julio. Durante su estancia, Batet dice a Mola que es necesario acabar con la atmósfera enrarecida que ha notado en los cuartos de banderas y fuera de ellos. Mola responde que ya ha hecho las advertencias pertinentes y recuerda a Batet que tal estado de ánimo no es privativo de la guarnición pamplonesa. Mientras tanto, la oposición civil antirrepublicana ha ampliado el alcance de la conspiración. Los hombres de Renovación Española, y en particular Pedro Sainz Rodríguez, han mantenido estrechos contactos con las autoridades fascistas italianas. Según él, llegan al acuerdo de que en caso de producirse un alzamiento contra la República, el gobierno de Roma ayudará incluso con apoyo militar. Sainz Rodríguez lleva el documento a las Cortes. Quien primero lo lee es Rodezno, quien lo firma en la escalinata del Congreso, apoyándose en el lomo de uno de los leones de la puerta. Calvo Sotelo lo rubrica en un saloncillo. Goicoechea ha de suscribirlo en su mismo escaño, pues está a punto de intervenir en el debate. Nunca un pacto secreto con una potencia extranjera para derribar a un gobierno legítimo ha sido formalizado en un escenario similar. Causa extrañeza que, habiendo tomado ya tal vuelo la conspiración, el gobierno presidido por Casares Quiroga no adopte las medidas necesarias para abortarla, a pesar de los avisos que recibe. A mediados de mes, aprovechando una pausa en los debates parlamentarios, Indalecio Prieto, siempre bien enterado, considera su deber advertir a Casares Quiroga de los alarmantes avances del complot castrense. El presidente del gobierno le responde irritadísimo: no me fastidie usted más con sus cuentos de miedo y déjeme en paz. Usted sufre ya la menopausia. Y añade, refiriéndose a Mola: es un republicano leal que merece, por tanto, respeto de las autoridades. Tampoco parecen impresionar a Casares Quiroga las campañas de la prensa de izquierdas que, con alardes sensacionalistas, alerta de lo que se trama. Ni siquiera Manuel Azaña, presidente de la República, se deja convencer por los rumores. En Barcelona, los servicios policiales de la Generalitat, dirigidos por el capitán Escofet, descubren un nuevo foco de conspiración. En un sobre azul se encuentra el texto del previsto bando que declararía el estado de guerra y un manifiesto dirigido al país por la Junta Suprema Militar de Defensa de España. Ambos documentos llevan estampados el sello oficial del Estado Mayor de la División.
Inmediatamente se informa de todo ello al gobierno de Madrid, mientras se extreman las medidas policiales. Dan comienzo en el denominado Llano Amarillo en la región de Ketama las maniobras de las tropas que guarnecen el protectorado de Marruecos. Al iniciarse los ejercicios, el teniente coronel Yagüe comenta con otros jefes y oficiales. Supongo que sabrán ustedes que vamos a sublevarnos. Estas maniobras han de ser, por la voluntad y por la generosidad del ejército, el punto de arranque de la cruzada de salvación que España espera de nosotros. Pamplona se llena como todos los años de forasteros que acuden a presenciar sus típicos encierros de San Fermín. Pero no todos tienen la mente puesta en las fiestas. Algunos, como el general Fanjul, van a conspirar. Mola se entrevista con el conde de Rodezno, diputado de la Comunión Tradicionalista y uno de sus dirigentes más destacados, en el claustro de la Catedral de Pamplona. La pregunta del general es muy directa. Quiere saber qué decidirán los carlistas de Navarra el día en que el ejército se subleve. Rodezno responde: Mi general, creo que cuando usted toque el clarín, esos hombres no dudarán. En la misma noche, Mola recibe una llamada de su superior general Batet, quien le cita en Logroño a la primera hora de la mañana del día siguiente. Alegando que Pamplona está en fiestas y que le es difícil eludir sus compromisos, Mola propone otro lugar de reunión, que Batet acepta, el monasterio de Irache. La conversación dura 40 minutos. De lo tratado entre ambos, solo se sabe lo que refiere el biógrafo y confidente de Mola, Félix Maíz. Batet, enterado de lo que se prepara, trata de disuadirle. El conspirador responde: Acato cualquier régimen menos uno, claro está, el comunista. Creo que no llegará, pero juro que si yo lo viese a las puertas de España, saltaría a la calle no como general, sino como un soldado, o simplemente como Emilio Mola Vidal. Lo haría en último caso en mangas de camisa y con una estaca en la mano. Tras un silencio, Batet pregunta: ¿Su última palabra? Doy mi palabra de no estar comprometido en ninguna aventura. Ya de vuelta a Pamplona, Mola comenta con su ayudante: ¿Lanzarse a defender la patria puede considerarse una aventura? Batet regresa a Burgos convencido de que Mola le ha dado palabra de no sublevarse y así lo transmite al gobierno. Al llegar a su despacho de Pamplona, Mola mueve la primera palanca de la puesta a punto de la rebelión y da la orden de preparados. Esa misma tarde se comunica la orden a los jefes comprometidos en las divisiones de Zaragoza, Burgos y Valladolid. En ese mismo día 11 de julio de 1936, despega de Londres el avión Dragón Rapid. Su destino es Canarias. Su misión, recoger al general Franco para trasladarlo a África, donde debe ponerse al frente de la ya inminente sublevación. Lo ha fletado Juan Ignacio Luca de Tena, con la colaboración del corresponsal de ABC en Londres, Luis Antonio Bolín. En las gestiones para alquilar el aparato ha intervenido el ingeniero Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Al atardecer de ese mismo día, se produce en Valencia un teatral golpe de efecto protagonizado por los falangistas. 4 de ellos penetran en Unión Radio, sorprenden al personal de la emisora, se apoderan del micrófono e, interrumpiendo el programa, anuncian:
Aquí Falange Española de Valencia, que habla desde el estudio de Unión Radio, tomado militarmente por ella, así como las manzanas próximas. Españoles, dentro de breves días se llevará a cabo la Revolución Nacional Sindicalista que nos redimirá a todos. ¡Arriba España! Cuando las izquierdas se reponen de la sorpresa, el alcalde Cano Coloma acude a la emisora, empuña el mismo micrófono y proclama que el ejército está con el Frente Popular. Como represalia por la provocación, grupos de izquierdas incendian inmediatamente el edificio de la derecha regional valenciana, situado en la plaza de Tetuán, frente al edificio de la Capitanía de la División. Cuando tratan de hacer lo mismo con el derechista Diario de Valencia, son rechazados a tiros. Ante los rumores de un inminente levantamiento, se atribuye a Casares Quiroga una frase que no carece de humor negro. Que se levanten, yo me voy a acostar. En ese momento, el Dragón Rapid vuela ya rumbo a Canarias. Al día siguiente, y mientras los pamplonicas celebran con algazara el final de las fiestas de San Fermín, el general Mola recibe en su despacho al enlace del teniente coronel Yagüe, capitán Gerardo Imaz. Verbalmente le comunica: este es el mensaje, a partir de las 0 horas del día 17. Y se lo hace repetir para asegurarse de su comprensión. A partir de las 0 horas del día 17. Pobre de mí, y aquí las terminamos cantando así. A comienzos de julio de 1936, la situación en España es enormemente conflictiva. Los conspiradores ya están dando los últimos pasos para la sublevación. El avión Dragón Rapid hace escala en Casablanca, rumbo a las Islas Canarias, para recoger al general Franco a fin de que asuma el mando de las fuerzas militares cuando se subleven en el protectorado. Pero antes de llegar a Canarias, la tensión política alcanza uno de sus puntos culminantes con los asesinatos del teniente Castillo y de José Calvo Sotelo. Al atardecer del 12 de julio, en la madrileña calle de Augusto Figueroa, unos pistoleros desconocidos, pero que según todos los indicios son tradicionalistas, asesinan al teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo, cuando se dirige a prestar servicio al cuartel de Pontejos junto a la Puerta del Sol. El hecho de que Castillo sea instructor de las milicias socialistas le sitúa en el punto de mira del pistolerismo de extrema derecha que viene amenazándole de muerte desde tiempo atrás. En medio de una atmósfera política peligrosamente cargada, se instala la capilla ardiente en la Dirección General de Seguridad. Muchos de los compañeros de Castillo están visiblemente excitados. Al día siguiente, tiene lugar el asesinato de Calvo Sotelo. Ya desde el asesinato del capitán Faraudo, algunos grupos quieren responder por la fuerza. La muerte de Castillo precipita los acontecimientos y deciden tomar represalias. Se hace cargo de la acción el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, elegido por sorteo. Guardias de asalto, a los que se incorporan varios miembros de las milicias socialistas, entre ellos Luis Cuenca Estebas, salen en la madrugada del 13 de julio en una camioneta del cuerpo a ejecutar la venganza. Se dirigen primero al domicilio de Antonio Goicoechea y luego al de José María Gil Robles. Al no hallarlos, marchan al número 89 de la calle de Velázquez, residencia de Calvo Sotelo. Sin respetar su inmunidad parlamentaria, le detienen con el pretexto de un interrogatorio en la Dirección General de Seguridad. A pocos metros de su casa, en la misma camioneta en que le conducen, Cuenca asesina a Calvo Sotelo de un par de tiros en la nuca. El cadáver es abandonado en el cementerio del Este. Rápidamente se descubre el crimen. España entera se estremece. El gobierno, en una nota oficial, reprueba los asesinatos, llama a la serenidad de todos y cursa inmediatamente órdenes con el fin de esclarecer los hechos. El 15 de julio coinciden los entierros de las dos víctimas. En el cementerio civil, ante el féretro de Castillo, desfilan uniformadas las milicias socialistas y comunistas. Presiden el duelo el alcalde de Madrid y otras autoridades. El teniente coronel Mangada pronuncia una inflamada arenga al pie de la tumba.
El entierro de Calvo Sotelo en el cementerio del Este es igualmente una manifestación política, esta vez de la derecha. El líder de Renovación Española, Antonio Goicoechea, despide el cadáver con las siguientes palabras. Empeñamos solemne juramento de consagrar nuestra vida a esta triple labor. Imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar España. Que todo es uno y lo mismo. Los asistentes desfilan ante el féretro con el brazo en alto, lo que contribuye a una mayor crispación general. El asesinato de Calvo Sotelo no determina la sublevación militar que ya está en marcha. Tampoco ha sido ejecutado el líder derechista por orden del gobierno, ni con su complacencia. No se trata de un crimen de Estado, como ha afirmado la propaganda de los vencedores de la guerra, sino de una venganza de ciertos guardias de asalto con la colaboración de otros guardias civiles y algunos miembros de las milicias socialistas. El gobierno suspende las sesiones de Cortes y convoca a la Diputación Permanente para solicitar una nueva prórroga del estado de alarma por 30 días. A la reunión no asiste el presidente del gobierno y elude así su responsabilidad de enfrentarse a la oposición. Es el ministro de Estado, Augusto Barcia, el encargado de representar al gabinete. El conde de Vallellano, en nombre de la Comunión Tradicionalista y Renovación Española, afirma: Nosotros no podemos convivir un momento más con los amparadores y cómplices morales de este acto. A continuación, se retira de las Cortes. Gil Robles, por su parte, manifiesta: Está creciendo y desarrollándose eso que en términos genéricos habéis dado en denominar fascismo, pero que no es más que un movimiento de sana y hasta de santa rebeldía que prende en el corazón de los españoles. Insiste en que el gobierno está siendo rebasado por las masas obreras y que es moralmente responsable de lo que ocurre, aunque afirma que no pretende acusar al gobierno de estar directamente mezclado en un hecho criminal como el asesinato de Calvo Sotelo. En nombre del gobierno, Augusto Barcia rechaza firmemente las insinuaciones de Gil Robles e indica: Lo que nadie que esté en su sano juicio podrá decir es que haya relación más mínima entre estos hechos lamentables y actitudes del gobierno que por tolerancia o por negligencia hayan permitido actuaciones de organismos inferiores realizando hechos a todas luces vituperables. Por su parte, el diputado socialista Indalecio Prieto recuerda el asesinato del periodista Luis Irbal por legionarios en octubre de 1934 y cómo entonces las derechas hicieron cuanto pudieron por encubrir a los responsables. El diputado comunista José Díaz repudia y condena el asesinato, pero denuncia su instrumentalización política y afirma: Haremos cuanto sea necesario para que la República no desaparezca de España. Portela Valladares llama inútilmente a la concordia. Por bien de todos, hasta por egoísmo personal, estamos obligados unos y otros a decir alto el fuego. No es posible que lleguemos a un punto, no de inteligencia, pero sí de tregua. Pensadlo, señores diputados. Tras el debate, el gobierno consigue por amplio margen la aprobación de la prórroga del estado de alarma. Desde poco antes del asesinato de Calvo Sotelo, se suceden nerviosas órdenes y contraórdenes en el cuartel general de Mola, en Pamplona. Pero al final, la sublevación se inicia en Marruecos. A las 10 de la noche del día 16 de julio de 1936, tiene lugar el primer acto del alzamiento militar. El tercer tabor del Grupo de Regulares Indígenas de Alucemas número 5 abandona secretamente su acuartelamiento y se pone en marcha camino de Melilla. En esta ciudad, los conjurados se reúnen en locales de la Comisión de Límites de África que utilizan como depósito de armas extraídas del parque de artillería. Gracias a una información, el comandante militar de Melilla, general Romerales, ordena que la policía practique un registro en el edificio. Los conspiradores, con la ayuda de un grupo de legionarios, neutralizan fácilmente a las fuerzas de asalto tras detener al general Romerales y a sus más fieles subordinados.
Asume el mando el jefe de los conjurados, coronel Solans, y legionarios irregulares ocupan Melilla tras vencer la resistencia del barrio obrero y la base de hidros de El Atalayón. En estas escaramuzas se derrama la primera sangre de la guerra civil. Son destituidas todas las autoridades adictas al gobierno y se clausuran los centros sindicales, así como el casino de suboficiales. Las comunicaciones telefónicas con la península son intervenidas. Se proclama el estado de guerra. En el bando, firmado por el general Franco, se afirma: se trata de restablecer el imperio del orden dentro de la República, no solamente en sus apariencias o signos exteriores, sino también en su misma esencia. El restablecimiento de este principio de autoridad, olvidado en los últimos años, exige, inexcusablemente, que los castigos sean ejemplares por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo, sin titubeos ni vacilaciones. En la tarde del 17, la rebelión se extiende rápidamente a toda la circunscripción militar. En Tetuán, capital del protectorado, reside el alto comisario, Arturo Álvarez Builla, máxima autoridad del Marruecos español. A las 6 de la tarde del 17 de julio, es detenido en su propio despacho por el coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, quien, conocedor de los sucesos de Melilla, ha sublevado la guarnición. Inmediatamente lo reemplaza por el teniente coronel Juan Beigbeder, quien goza de gran predicamento entre los indígenas. En el aeródromo de Sana y Ramel, los aviadores se oponen decididamente a la rebelión a las órdenes del comandante Ricardo de la Puente Bahamonde, primo hermano de Franco. Antes de rendirse, inutilizan los 7 aviones Breguet con que cuentan. En Ceuta, el teniente coronel Yagüe declara el estado de guerra, toma las riendas de la rebelión y ocupa la ciudad. En Larache, por el contrario, hubo un poco de resistencia. Durante 4 días, grupos de obreros y algunos militares fieles a la República, mandados por el capitán López Haro, trataron de resistir. Pero tan pronto como se controló todo el territorio del protectorado y se declaró el estado de guerra, comenzó una represión francamente dura. Las principales víctimas fueron los miembros del Frente Popular, sobre todo los dirigentes más destacados, sus autoridades y los militares adictos a la República y que hicieron frente a la sublevación. Entre otros nombres se pueden destacar los de Álvarez Builla, Romerales o de la Puente Bahamonde. Es decir, en Marruecos, desde el 18 de julio, las instrucciones de Mola se cumplieron al pie de la letra. Desde el 15 de julio, el avión Dragón Rapid espera en Las Palmas para recoger a Franco, comandante general de las islas, quien se encuentra todavía en su destino de Santa Cruz de Tenerife, donde se mueve con extrema cautela. La ocasión para trasladarse a Las Palmas la encuentra Franco al morir fortuitamente, el 16 de julio, el general Amado Balmes, comandante militar de la plaza. Sin dilación, Franco embarca en el vapor correo Viera y Clavijo, acompañado de su mujer e hija, sus ayudantes, el jurídico militar Lorenzo Martínez Fuset y una escolta de oficiales. Llega a Las Palmas a las 8 de la mañana del 17 de julio. A mediodía, Franco preside el sepelio de Balmes, en unión de las autoridades civiles. En la madrugada del 18, al tener conocimiento de la sublevación en Melilla, Franco ordena a los conjurados declarar el estado de guerra y hacerse con el mando, arrebatándoselo a las autoridades republicanas, y dirige un telegrama a las fuerzas sublevadas. Gloria al heroico ejército de África. España sobre todo. Recibid el saludo entusiasta de estas guarniciones que se unen a vosotros y demás compañeros de la península en estos momentos históricos. Fe ciega en el triunfo. ¡Viva España con honor! A continuación,
cursa copias de este mensaje a los principales jefes militares de toda España. A las 5:15 de la madrugada del 18 de julio, se divulga por radio la alocución de Franco, conocida como Manifiesto de las Palmas, en la que se explican los objetivos de la sublevación. El manifiesto comienza describiendo la situación política y social tal como la ven los rebeldes. La situación de España es cada día más crítica. La anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos. Huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la población, arruinando y destruyendo sus fuentes de riqueza. Los monumentos y tesoros artísticos son objeto de los más enconados ataques de las hordas revolucionarias. El ejército, la marina y demás institutos armados son blanco de los más soeces y calumniosos ataques, precisamente por parte de aquellos que debían velar por su prestigio. La Constitución, por todos suspendida y vulnerada, sufre un eclipse total. Ni igualdad, ni libertad, ni fraternidad, ni unidad de la patria, amenazada por el desgarramiento territorial. Al espíritu revolucionario e inconsciente de las masas engañadas y explotadas por los agentes soviéticos, se unen la malicia y negligencia de las autoridades de todas clases. ¿Es que podemos abandonar a España a los enemigos de la patria? Eso no lo haremos quienes juramos defenderla. A continuación, se expone cuáles son los objetivos del alzamiento. Justicia, igualdad ante las leyes ofrecemos. Paz y amor entre los españoles. Trabajo para todos. Justicia social llevada a cabo sin encono ni violencia y una equitativa y progresiva distribución de riquezas. La energía en el sostenimiento del orden estará en proporción a la magnitud de la resistencia que se ofrezca. El espíritu de odio y venganza no tienen albergue en nuestro pecho. Del forzoso naufragio que sufrirán algunos ensayos legislativos, sabremos salvar cuanto sea compatible con la paz interior de España y su anhelada grandeza, haciendo reales en nuestra patria, por primera vez y en este orden, la trilogía Fraternidad, Libertad e Igualdad. Españoles, ¡viva España! ¡Viva el honrado pueblo español! Posteriormente, otros documentos firmados por Franco concluyen con los gritos de ¡Viva España! Y ¡viva la República! En la misma madrugada del 18 de julio, una compañía del Regimiento de Infantería proclama el estado de guerra por las calles de Las Palmas. Franco recibe llamadas del Ministerio de la Guerra instándole a deponer su actitud, pero responde que el movimiento no va contra la República, sino contra la revolución y la anarquía. A media mañana, Franco recibe la confirmación de Sáez de Buruaga de que los sublevados dominan los aeródromos del protectorado. Poco después, monta en el remolcador que le deja a las 2 de la tarde en las inmediaciones del aeropuerto de Gando, donde le espera el Dragón Rapid. Ha tomado precauciones. Su mujer y su hija se trasladan al guardacostas Arcila. Al día siguiente pasarán al vapor alemán Baldi, con destino a Lisboa, y el Havre. Antes de partir, Franco ha encomendado al general Luis Orgaz el mando del archipiélago. La Guardia Civil se incorpora a las tropas sublevadas y son detenidos los guardias de asalto contrarios al levantamiento. En Gran Canaria, la resistencia principal a la rebelión se centra en las poblaciones de Arucas, Galdar y Agaete. El guardacostas Arcila dispara su cañón sobre la montaña de Guía, en tanto ondean paños rojos en las azoteas de Galdar. Finalmente, el miércoles 22 de julio, la isla queda bajo el control absoluto de los sublevados y días más tarde sometido el resto del archipiélago tras pequeños conatos de resistencia. Son detenidos y fusilados el diputado comunista Suárez Morales y el farmacéutico Egea. Con ellos se inicia una durísima represión que tendrá como escenarios principales los pozos, la tristemente famosa Sima Ginamar, los acantilados y los campos de Gando, Fifes y la Isleta. Franco emprende el vuelo hacia la historia cuando se asegura de que la rebelión ha triunfado en África. Lo hace disfrazado de civil, provisto de un pasaporte diplomático y dejando a su familia a buen recaudo con la cobertura monetaria que les ha suministrado el financiero Juan Marc. El avión hace una escala en Agadir antes de proseguir hacia Casablanca, a donde llega a las 9 de la noche del 18 de julio. Franco desciende vestido de paisano y con sombrero gris. Mientras el Melilla se subleva la guarnición, en Madrid,
la vida sigue su curso normal. El hecho sorprende a las autoridades republicanas que, por otro lado, no han adoptado medidas para prevenirlo. Uno de los primeros en enterarse de lo ocurrido es Indalecio Prieto, y a través de él llega la noticia al presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio. El gobierno se entera de lo ocurrido cuando está reunido el Consejo de Ministros en sesión ordinaria. Establece la censura total y ordena a varios buques de guerra que pongan rumbo a la zona sublevada. A primeras horas de la mañana del sábado 18, el gobierno se dirige a la población. Se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República. Una parte del ejército que representa a España en Marruecos se ha levantado en armas contra la República, sublevándose contra la patria propia y realizando un acto vergonzoso y criminal de rebelión contra el poder legítimamente constituido. El gobierno declara que el movimiento está exclusivamente circunscrito a determinadas ciudades de la zona del protectorado y que nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la península a este empeño absurdo. En estos momentos, las fuerzas de tierra, mar y aire de la República, que salvo la triste excepción señalada, permanecen fieles al cumplimiento del deber, se dirigen contra los sediciosos para rechazar, con inflexible energía, un movimiento insensato y vergonzoso. El gobierno de la República domina la situación y afirma que no ha de tardar en anunciar a la opinión pública que se ha restablecido la normalidad. Con lentitud empiezan a adoptarse diversas medidas. El general Sebastián Pozas, inspector general de la Guardia Civil, ordena la detención de cuantos militares se desplacen fuera de sus ciudades de destino, cualquiera que sea su rango. Se ordena a las bases aéreas de Getafe, Cabo Jubi y Mahón que sus aviones reposten de combustible y carguen bombas para atacar los reductos en poder de los sublevados. Casares Quiroga cursa órdenes para que acudan a Madrid guardias de asalto desde varias ciudades. Entretanto, en Sevilla se fragua un nuevo estallido rebelde. Alma de la conspiración es el comandante de Estado Mayor José Cuesta Monereo, quien tiene preparada la declaración del estado de guerra. Ha conseguido la adhesión de la Guardia Civil y de diversos jefes y oficiales de caballería y artillería. Cuenta también con el activo núcleo carlista al que se agregarán los elementos falangistas mandados por el popular torero El Algabeño. Está en contacto con ellos el general Queipo de Llano, inspector de carabineros, con residencia oficial en Madrid, designado por la Junta de Generales para sublevar la guarnición sevillana. Y llega a Sevilla el día 18. Va al hotel, se viste de uniforme, marcha a la división y destituye a los generales Fernández Villabrille y López Biota, jefes superiores de la guarnición. Con la ayuda de Cuesta Monereo, detiene a los jefes y oficiales leales a la legalidad republicana. Queipo se traslada al cuartel de infantería y, pistola en mano, detiene a quienes se niegan a secundarle. Arenga a la fuerza y proclama el estado de guerra con un bando en el que afirma actuar en bien de la patria y de la República. Solo los guardias de asalto mandados por el comandante Loureiro se atrincheran en la Plaza Nueva en defensa del orden constitucional. En breves horas, los sublevados ocupan el ayuntamiento y rinden a cañonazos la Telefónica. También capitulan los leales que resisten en el gobierno civil. Las fuerzas de asalto se baten desesperadamente en el Hotel Inglaterra. La artillería dispara contra el hotel y entonces el gobernador civil, José Manuel Varela Rendueles, ordena cesar el fuego. Allí es hecho prisionero el comandante Loureiro, que será fusilado, así como el capitán Álvarez Patiño y otros oficiales más. A media tarde, los sublevados dominan el centro de la ciudad. Los obreros se refugian en los barrios periféricos. Se alzan barricadas en Triana, La Macarena, El Pumarejo, San Julián, San Bernardo. Uno de los hechos determinantes de la suerte de Sevilla es el que el aeródromo militar
es controlado rápidamente por los rebeldes. De entrada, esto aborta la iniciativa del gobierno de actuar por vía aérea contra los sublevados del protectorado. Los capitanes Vara del Rey y Alfonso Carrillo se apoderan de 2 aviones que han llegado desde Barajas y les impiden realizar la acción sobre Marruecos. Además, el aeródromo será pieza fundamental para el futuro traslado de las tropas coloniales hacia la península. En Córdoba, en la tarde del 18, el coronel del Regimiento de Artillería Ciriaco Cascajo Ruiz proclama el estado de guerra. Se le oponen decididamente elementos frente populistas que acabarán por rendirse. En Málaga, el general de brigada Francisco Pachot, tras recibir órdenes de Queipo de Llano, se suma a la rebelión, aunque sin entusiasmo y con vacilaciones. Entra en el puerto el destructor Sánchez Barcaiztegui, con la dotación amotinada a favor de la República, y su comandante, capitán de fragata Bastarreche, detenido. Ello hace que Pachot renuncie a sublevar las tropas. En Cádiz, el comandante militar general José López Pinto está comprometido en el alzamiento. En esta ciudad se encuentra también el general José Enrique Varela, confinado por el gobierno, dispuesto a sumarse a la rebelión. También se adhieren a los sublevados las guarniciones de Jerez de la Frontera y de Algeciras. En Madrid, conocido ya el alcance de los sucesos del protectorado, los dirigentes de los partidos del Frente Popular manifiestan su tajante repulsa a la sublevación. Por el momento, poco más pueden hacer. A pesar de cuanto han dicho en las semanas anteriores, no están preparados para responder al golpe. Un dirigente tan cualificado como Largo Caballero, que llegó a amenazar con desencadenar la revolución en el caso de que los militares se alzasen en armas, acude en tranvía a la residencia del presidente de la República para enterarse de las medidas que está tomando el gobierno. Ya en la tarde del 18 de julio, las noticias procedentes de Andalucía empiezan a crispar los ánimos y las masas se lanzan a la calle. Les exaspera la falta de transparencia informativa, la pasividad de los gobernantes y las escasas órdenes emanadas de las autoridades. Ante el clamor popular pidiendo armas, Casares Quiroga afirma taxativamente: mientras yo sea presidente, no se armará al pueblo. Sin embargo, su ayudante, el comandante Luis Barceló, entrega varios cientos de pistolas del Ministerio de la Guerra a la Casa del Pueblo. El gobierno se limita a luchar contra los sublevados con el solo instrumento de la Gaceta. En concreto, las principales disposiciones que dicta son anular el estado de guerra en todos aquellos lugares en que había sido declarado, relevar de obediencia a los jefes facciosos, dice textualmente, a las tropas, asimismo disolver todas las unidades del ejército que toman parte en el movimiento insurreccional, igualmente licenciar las tropas cuyos cuadros de mando se han colocado frente a la legalidad republicana y destituir de sus cargos, entre otros, a los generales Cabanellas, Queipo de Llano y el propio Franco. Naturalmente, en un acto de fuerza como era aquel, estas medidas propiamente jurídicas no tienen fuerza ninguna. Y por otro lado, y simultáneamente, se da la paradoja de que dentro de España la sublevación está acéfala, está sin cabeza. El general Franco, que debe encabezar las fuerzas de África, pasa la noche del 18 en Casablanca y retrasa su llegada al protectorado. El jefe supremo de la rebelión, general Sanjurjo, espera en Lisboa que arribe el avión que ha de llevarle a Burgos, mientras muchas guarniciones comprometidas no terminan de pronunciarse. Franco reemprende su vuelo en la madrugada del día 19. A las 7 toma tierra en Tetuán, capital del protectorado español. Las autoridades indígenas manifiestan su apoyo a la rebelión. Franco lanza por radio una alocución en la que afirma: la patria llama a todos sus hijos para salvar familia, civilización y patria. Destruyamos los últimos restos de la delincuencia gubernamental.
Mientras tanto, sale de Ceuta un primer convoy formado por el destructor Churruca y la motonave Ciudad de Algeciras, transportando tropas de regulares, y llegan a Cádiz a las 5 de la madrugada del día 19 de julio. Estos refuerzos permiten a los generales López Pinto y Varela vencer la resistencia de las fuerzas leales a la República. La plaza está dominada. Con Cádiz queda también en poder de los sublevados la base naval de San Fernando. El control de esta base supone un importante apoyo estratégico para las operaciones de la flota que organizarán los rebeldes. Simultáneamente llegan a Algeciras el cañonero Dato y el mercante Cabo Espartel, también con fuerzas de regulares de Ceuta. El desembarco sofoca los núcleos adictos al gobierno, tanto en Algeciras como en la línea de la Concepción. Durante la noche del 18 de julio, Queipo de Llano controla el núcleo principal de Sevilla, pero no barrios populares como San Julián, el Pumarejo o la Macarena, donde se han levantado barricadas e incendiado iglesias. En Triana, fuerzas obreras dotadas de escopetas de caza, armas blancas y algunas pistolas intentan tomar el parque de artillería de la Maestranza. Queipo no se arriesga a adentrarse en la zona por no contar con efectivos suficientes. Descubre, sin embargo, en la radio un arma poderosa al servicio de la propaganda rebelde. Su primera alocución tiene una repercusión contradictoria. Por un lado, revela la amplitud de la sublevación, incluso en lugares en donde todavía no se ha producido. Por otro, da confianza a la España antirrepublicana. Queipo inicia sus charlas con un escueto «Buenas noches, señores», que rápidamente se populariza. De su lenguaje y estilo son elocuente muestra estas frases. Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso también a las mujeres de los rojos, que ahora por fin han conocido a hombres de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no la salvará. En Córdoba, dominada por el coronel Ciriaco Cascajo, desde poco después del 18 de julio, se aplica una política de intensa represión. En Granada, el general de brigada Miguel Campins ha declarado su fidelidad al gobierno la noche del 17 de julio. Pero el día 20, los mandos de los regimientos de la guarnición se sublevan y obligan a Campins a declarar el estado de guerra. Las tropas, reforzadas por voluntarios de Falange y Requetés, ocupan los puntos neurálgicos de la ciudad y el aeródromo. Apresan 3 aviones enviados desde Madrid para operar sobre Sevilla. En el Albaicín se han hecho fuertes los elementos leales al gobierno, que resistirán hasta el día 23 los ataques rebeldes apoyados por artillería. El general Campins es destituido y posteriormente fusilado. En Málaga, recuperado el control de la ciudad por los elementos leales a la República, es detenido el general Pachot. Neutralizada la guarnición, gran parte de la provincia se decanta a favor del gobierno. El 27 de julio, una columna enviada por Queipo sobre Huelva se apodera de la ciudad, evacuada previamente por sus defensores republicanos que cruzan la frontera portuguesa. En Almería, los sublevados declaran el estado de guerra el día 20, pero la resistencia del gobernador civil, apoyada por la Guardia de Asalto, y los partidos fieles a la República, más la llegada del destructor Lepanto, deciden la situación a favor del gobierno. En Jaén no se produce intento alguno de rebelión. Un grupo de guardias civiles con sus familias y algunos paisanos, de acuerdo con las autoridades del Frente Popular, salen de la ciudad y se instalan en el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, cerca de Andújar. Desbordado por los acontecimientos, Casares Quiroga dimite al atardecer del 18 de julio. De madrugada, Azaña encarga al presidente de las Cortes, Martínez Barrio, la formación de un nuevo gobierno en el que estén representadas las fuerzas políticas y sociales afectas a la República, excepto Acción Popular y la Lliga Catalana por un lado y los comunistas por otro.
Es el último intento para impedir que se extienda la insurrección y evitar la respuesta revolucionaria de las masas. Los signos comienzan a ser ya inquietantes. En Madrid, algunos grupos de obreros se lanzan a la calle y se apoderan de ciertos automóviles. En las primeras horas de la madrugada del 19 de julio, Martínez Barrios se cuelga al teléfono y entabla contacto con los principales jefes militares. Estas conversaciones culminarán con la mantenida con el general Mola, que en Pamplona está ya a punto de sublevarse. El político sevillano describe al general Mola la tragedia que se derivará de un enfrentamiento entre españoles. No obstante ello, Mola permanecerá inflexible en su actitud. En un esfuerzo final, Martínez Barrio confecciona una lista ministerial de carácter moderado que los sublevados pueden interpretar como una solución de compromiso. Pero tan pronto como trasciende este proyecto de gobierno, es recusado enérgicamente por las organizaciones de izquierda. Una nutrida manifestación recorre las calles céntricas de Madrid en son de protesta. En ambos bandos se han producido las primeras muertes violentas y eso hace inviable que prospere el modesto conato de conciliación.